para este episodio nos vimos Indiana Jones and the Temple of Doom, el Templo de la Perdición. ¿Cómo ves la representación de lo que es la cultura de la India en esta película? ¿Te parece que bordea un poco, no sé, como con algún tipo de connotaciones, no sé, no muy Racista, muy agradables, racista, sí, es muy racistas? racista. No, y no hay otra palabra. No, particularmente para esta película pensé mucho en que fuera una discusión grande, porque que es racista, sí es muy racista. Que es también de pronto parte de la parte oscura, pues mirando en internet, la gente como que opina alrededor de particularmente de cierta escena, que quiero que la discutamos, quiero que hablemos de esas escenas que creemos que son racistas. Creo que es el lado oscuro y maléfico que corrompe el templo de la perdición, del Temple of Doom de la película, es clave en lo cómo representan a la gente mala de la India en esa escena. Entonces creo que es interesante, creo que son muy conscientes cómo juegan con eso, pero no va a negar que para alguien que no entienda esa historia, creo que es muy racista. Completamente de acuerdo, Sebastián. Una pequeña trivia que leí hace poco. La película la querían filmar en la India. No sé si tú también leíste lo mismo. Cuando estaban pidiendo pues como el permiso y demás, pidieron el guión y cuando vieron que la explicación del Maharaja, el término pues del rey de ese reino en la India, Sí. el gobierno dijo que querían que lo eliminaran, que lo removieran porque no estaban de acuerdo con el uso pues de algo que para ellos era la realeza. Religioso, sí. Ujú. Exacto. Pues, como Religioso y, esto, perdón, sí, histórico-político, realeza, pues sí. como significativo. Entonces lo que decidieron Spielberg y Lucas fue mudar todo para Sri Lanka y poder mantener con su versión, llamémosla distorsionada, de lo que es la cultura de la India. No voy a negar que, para terminar la nota, me hicieron falta los nazis en esta película, que se fuera el enemigo. Bueno, ya vendrán otras películas de Indiana Jones con los nazis. Okay, Johnny, this one's got your number on it. Let's jam. Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam. Soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y como siempre me acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Hola Sebas, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, por acá, listo para discutir las delicatessens de la India que vemos en esta película. Ya estoy seguro de qué escenas querés hablar y de qué cena específicamente querés debatir todas las implicaciones que tiene eso. Sí, estoy completamente de acuerdo con vos. Hay muchas cosas después para hablar de esta película, que es parte de nuestro ciclo en el mes de noviembre, que Sebas y yo hemos denominado secuelas infravaloradas. Aunque valga la aclaración que, bueno, aunque estamos en este ciclo de secuelas infravaloradas, la película de la cual vamos a hablar hoy realmente no es una secuela, es una precuela en el universo de ese gran personaje inventado por Spielberg y George Lucas llamado Indiana Jones. La película que vamos a discutir esta noche es Indiana Jones en el Templo de la Perdición, como fue traducida en español, o Indiana Jones and the Temple of Doom, como es conocida mundialmente. Esta es una película que salió en 1984, filmada por nada más y nada menos que Steven Spielberg, escrita entre otros por Gloria Katz, William Huyck y George Lucas, el gran George Lucas de fama de la Guerra de las Galaxias, y En general, los tres escritores me parecen excelentes. sí, Gloria Katz también es muy buena. Y estrellas en la película de los protagonistas. Obviamente tenemos a Harrison Ford en el papel de Indiana Jones, uno de sus papeles icónicos junto con Han Solo de Star Wars. Tenemos a Kate Capshaw, que es la chica en la película y cuyo, digamos, mayor logro posterior fue casarse con Steven Spielberg, porque nunca más supimos de ella, creo yo, y se conocieron en el rodaje de esta película. Algo más interesante es el personaje del chico, del niño, de Short Round, el nombre del personaje. El actor es Ke Huy Quan. Y Sebas, ¿quién es Ke Huy Quan? Pues aparte de que ganó el Oscar hace 2 años, o te refieres a que es el mismo de Goonies, o A todas las anteriores, exacto. Es uno de esos actores infantiles que tuvieron mucho protagonismo a mediados de los ochentas. Sebas estaba hablando de los Goonies.
Él es el niño ahí que hace los inventos y que es bastante importante en la historia. Este Que fue su tiene debut. el papel de ser el niño asiático. Pues sí, básicamente. En Goonies no hay un afroamericano, no hay un actor negro, es un niño asiático. Ya. Bueno, están intentando ser inclusivos desde esa época. En esta película, este es su debut en el cine. Cinematográfico. Exacto. Y por mucho tiempo tengo entendido que no logró conseguir muchos papeles en Hollywood, que estuvo mucho tiempo como realmente, pues, inclusive debatiendo si debía ser un actor. Y lo ¿Qué hace? encasillaron mucho también. Exacto. Eso lo frustró mucho, sí. Sí. Hasta el éxito de la película de, cómo se traducía en español? Todas las cosas al mismo Everything, tiempo. anything, everything, all at once. Yo no sé cómo lo traduce en español. Everything, anything, all at once se llama la película. Una maravillosa película de los Daniel que me parece súper merecido el Oscar en esa película, pues. El papel que Efectivamente. hace es espectacular. Algún día hablaremos de esa película, Sebas. Bueno, Deberíamos, sí. el podcast hoy está enfocado en esta, Indiana Jones and the Temple of Doom. Es mi nominación porque, como le decía Sebas hace un momento offline, esa es una película que para mí es como una experiencia espiritual. Siempre que me la veo estoy como en un trance y la disfruto de principio a fin. Me sé todos los diálogos casi que de memoria. Y la podría representar si quisiera yo cada uno de los personajes. Realmente que me fascina. No sé si has visto, existe una película que se llama Son of Rambo, que son dos niños haciendo su propia versión de Rambo. Yo creo que podríamos hacer algo similar con estas películas de Indiana Jones, porque podríamos poner a nuestros hijos a que le hicieran la representación y lo harían felices. Aunque tengo que decirlo, mi hijo de 8 años me dijo, no es apropiada para para un niño de 8 años. Sí, yo quiero esperar un poco antes de mostrárselo al mío, aunque yo estoy seguro que yo me la vi más pequeño y no me afectó en nada. Pero bueno, en fin, Como me dijo mi hijo ahorita, que le pregunté, si son capaces de verse Jurassic World o Jurassic Park, se pueden ver esta película. Y yo, "Oh, buen punto". completamente de acuerdo con tu hijo. Voy a hacer una pequeña sinopsis de la película, Sebas, y empezamos con nuestra discusión, ¿te parece? Exacto, trailer, y sinopsis, trailer, y empezamos la discusión. Bueno, en 1935, Indiana Jones eh, tiene que ir, bueno, espérate, yo traduzco esto que no soy capaz de traducir en vivo. En vivo es más duro. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Yo Tranquilo, ya repito lo esa busco. parte. Todo esto lo va a marcar aquí incluso para borrarlo enseguida. Listo, ok, dos, tres, tac. En 1935, unos aldeanos indígenas le encargan a Indiana Jones la tarea de recuperar una piedra sagrada que les fue robada por un culto secreto. Esa es la sinopsis. Veamos el tráiler, Sebas. Bueno, ese fue el tráiler de Indiana Jones and the Temple of Doom. Y Sebas, como siempre empezamos, ¿cómo te pareció la película? Pues es obviamente una película que me había visto varias veces antes. Hacía tiempo que no me la veía. Siempre tiendo a verme más, obviamente, seguramente, pues, siempre tiendo más a verme pues como cuando quiero verme una película de Indiana Jones, la tercera, realmente, la La búsqueda última, la del última Holy cruzada. Grail. Sí. ¿Cómo? La última cruzada. La Indiana última Jones y cruzada, la sí. última cruzada. Sí, Indiana Jones y la última cruzada siempre ha sido como la que normalmente tiendo como a buscar. Y Raiders of the Lost Ark, obviamente, pero igual me parece que esta película tiene muchas cosas positivas, pero no va a negar que el hecho, la historia famosa, pues de que esta es la causante de que se creara la clasificación de PG-13, de público general de 13 años en adelante, es muy merecida, porque viéndola con mi hijo de 8 años, reaccioné un poco más negativo a algunas de las cosas más extremas, ¿cierto? Pues tiene ciertas escenas que son prácticamente tortura. Hay la famosa escena de la cena en el palacio. Y es muy curioso porque está ocurriendo una discusión muy interesante, pero muestran siempre como el comic relief es la Y la muchacha y cena. el niño, ¿cómo es que es? Willy y el Billy niño, y pues, Short que es Round. Short Run. Y siempre son como el comic relief en muchas partes, y particularmente en esa escena
Jones está hablando cosas muy serias de demonios y de cultos y toda la vaina y de la invasión de Inglaterra. Entonces, en general, la película es fascinante porque de verdad que explora temas mucho más oscuros que las otras, pero sigue siendo muy entretenida, o sea, sigue siendo, sí, fascinante, o sea, sigue siendo captivante porque uno siempre igual quiere saber qué pasa. Por razones de tiempo, pues, y de la hora me tocó pararla y continuarla el otro día, pero yo era como que, bueno, ¿a qué hora va a llegar mi hijo para poderme terminar de ver con él? Porque quería ver si se lo terminaba de ver, pero fue justo antes de que empezaran a pasar esas cosas Sí. en el templo. Entonces fue como que de pronto me lo hubiera terminado lo antes porque cuando ya la estaba viendo con él fue como que, ok, wow, ok. Y no voy a negar que desde el principio se nota que el tono racista, que mencionaba ahora en el call opening, que me hicieron falta los nazis porque los nazis son obviamente enemigos claramente definidos, no hay duda al respecto, pero aquí estamos hablando de una cultura de la India, temas medio raciales, por lo menos no va a negar que se salvó mucho porque cuando llegan a rescatarlos a ellos al final, también son soldados indios. Entonces, por lo menos, ok, uno dice, ok, listo. Por lo menos no llegaron los salvadores blancos a cazar a los cultistas indios de color, sino que fueron otras personas de color salvando a Indiana Jones y a Willy y a Short Round. Entonces fue como que, ok, listo. Por lo menos sabían pues, que todo estaba pasando. Entonces es muy, muy fascinante. La verdad, la película me pareció fascinante y no voy a decir que es mejor que la primera y la tercera, pero me parece pues que sí, sigue siendo, pues después de esa, sigue esta sí, indudablemente y no es tan lejos pues, de lo que pasa. Y bueno, y no sé, pues si quieres, hablemos de cómo te sentiste ahora volviéndola a ver y pues en especial que es una que te gusta tanto a ti, pues. Sí, lo primero que te voy a decir, Sebas, es que para mí esta es mi película favorita de la trilogía de Indiana Jones. Yo no cuento las películas más nuevas de Indiana Jones. No me las he visto, no me las quiero ver. Para mí todo lo que es Indiana Jones terminó con la última cruzada y ya está. No quiero saber nada más. La primera No, aclaración. O las sea, no me otras, las menciones, no me las menciones. No quiero saber absolutamente nada de ese desastre. Ahora, solo te voy a quiero... decir que tienen cositas interesantes. No, Y no me interesa. el juego del año pasado me pareció bastante bueno y tenía una historia pues muy distinta pues y menos, no es silly pues, sino que es una historia seria pues y es casi como una nueva película pues de Indiana Jones. Entonces, por lo menos si algún día quieres jugar el juego de Great Circle, vale la pena pues, intentarlo pues para que sepas. Pero dale, continúa. Quería darle a nuestros oyentes un poco como el contexto de la película, asumiendo que hay algunos de ellos que no se la han visto y queremos motivarlos a que se la vean porque es una película extraordinaria, una joya de los ochentas, una joya de esa colaboración que hicieron Spielberg y Lucas en una época en la cual los dos estaban pasando pues por una situación personal pues como complicada, ambos estaban pues o en una En divorcio. ruptura o en divorcios, exacto. Y parece pues que eso influyó mucho en el tono de la película, no solamente de esta, Sebas, sino también de El Imperio Contraataca en Star Wars. Son dos películas que son dos secuelas a una primera película que fue muy exitosa comercial y las dos tienen como ese tono oscuro, un poco más realista, menos, digámoslo, como De positivo. aventura, pues sí, son No, y sobre todo como... como que como que el panorama no es tan positivo, tan claro, las cosas no son tan estrictamente lo bueno contra lo malo. Esta película, por ejemplo, tiene un montón de Tiene cosas más que... tonos grises, pues es como como que estás buscando, sí. Exacto, mira, esa es una película en la cual estamos hablando de un culto que hace sacrificios humanos, esclaviza niños y aparte de eso, convierte a la gente en zombie. O sea, Mm, ¿me entiendes? Tiene tantos elementos que son clásicos del terror. Es tal vez la película que más se aproxima a ese género de todo lo que fue la trilogía de Indiana Jones y eso lo hace también, como vos decías ahora, fascinante. Un poco el contexto sí, para nuestros oyentes. Indiana Jones, esta película pasa un año antes de lo que vimos en la primera, en los Buscadores del Arca Cazadores Perdida. del Arca Perdida. Perdón, Cazadores del Arca Perdida, Raiders of the Lost. No es con los nazis, como dijo Sebas. Empieza en China, en una secuencia que abre la película que a mí siempre me ha encantado, que es esa secuencia musical en Shanghái. Que no Siempre me tiene gusta. sentido, que No, no es tiene perfecta, es nada de perfecta, sentido. es perfecta, no, o sea, es completa y absolutamente perfecta. Y la película empieza ahí y nunca para de ser completamente absorbente. Muy Yo rápidamente, creo que
yo quiero mencionar algo de esa escena, porque es completamente absurda esa escena del baile, porque literalmente se meten como dentro del teatro y aparecen como en un musical de los 30 pues así en un escenario completamente que no se ve porque es un restaurante chiquito, pues un restaurante normal, pero vuelven a salir cuando acaba el show y vuelve a salir como No si no importa, pasara nada. Pero no importa, es fascinante, es yo no voy a negar perfecta, es que, perfecta. pero creo que Se ve que pone ese tono, o O sea, sea, es muy, Spielberg quería hacer un musical. Tenía sí, claramente pues la intención de hacer un toda la vida. musical. Y ahí está. Sí, apenas lo pudo hacer hace un par de años, pues cuando hizo, ¿cómo se dice? A West Side Story. Pero no, pero es perfecto porque muestra ese tono que creo que desconecta de la realidad, porque Indiana Jones, a pesar de todo, la primera, perdón, pues con la de Cazadores del Arca Perdida, es muy puesta en la realidad, ¿cierto? Tiene muy pocos elementos de fantasía. La fantasía viene al final de la película, literalmente los últimos 5 minutos es lo único de fantasía. En esta desde el principio pone como ese tono más caricatura, como que, ok, aquí no nos peguemos tanto de que todo esto es real, no, aquí estamos inventando las cosas. Entonces el baile es una introducción perfecta a lo que vamos a ver luego con esa escena tan fantasiosa pues que vemos después y que podemos comentarla ahora. Entonces, si quieres continuar, entonces estamos en Shanghái, en esa escena Exacto. La de película empieza baile, con eso, con esa escena de baile, con ese musical. Y introducimos a Willy. exacto, ahí conocemos a todos los personajes principales en ese comienzo de la película. A Willy, que es la chica, Kate Capshaw, que como dijimos ahora, luego se vuelve la esposa futura de Steven Spielberg. Más adelante en el escape de ese restaurante conocemos a Short Round, que es el niño que está manejando un taxi. Hay una secuencia escapando de quienes los persiguen. Se montan en un avión. ¿Sabes quién hace el cameo, cierto? El que los monta en el Sí, avión. Dan Aykroyd. Dan Sí. Aykroyd, exacto. Dan Aykroyd los recibe y los monta en el avión, que resulta ser el avión del malo que los quería matar en el principio. El avión se estrella, ellos escapan con un escape completamente fantasioso, Muy escapan de un fantasioso. avión en un bote inflable. O sea, esa escena, Sebas, siempre la tengo en mi cabeza. Cuando yo estaba chiquito en mi casa teníamos un bote inflable con el que íbamos a la costa, en Colombia. Entonces yo siempre me imaginaba como que, o sea, si algún día me caigo en un avión, aquí tengo mi bote inflable. Lo voy a Y cargar sobrevivimos, ¿sí siempre o no? en el avión. En fin, y bueno, caen en la frontera de la China con India, eventualmente llegan a un pueblo que está desolado en la India y resulta que una piedra preciosa que le daba la prosperidad a ese pueblo fue robada y los aldeanos le piden a Indy que la consiga. Hay una escena, Sí, ahí de sí, una forma muy bacana como introducen a este eh, personaje religioso, pues que, no, Shiva te mandó, o sea, ¿cómo crees que llegaste hasta acá desde el cielo. desde el cielo? Y lo dice tan convincente. Me encanta ese actor. La verdad me pareció fascinante. Esos actores en el pueblo indio fueron muy convincentes todos. Y yo, No, wow, ok. es bacanísimo y juega con una cosa que es como lo exótico que es la cultura de la India. Y lo digo porque igual, pues, o sea, no sabemos mucho, pero cuando uno estaba chiquito, uno sí que sabía muchísimo menos. Y vos veías eso y te imaginabas pues un país muy exótico donde ese tipo de cosas podían pasar, que había magia, que había cosas que podían pues como ser, ¿me entendés? Que uno no podía como entender, unas rocas que le daban una prosperidad a un pueblo y para mí la tarea que le ponen a Indy de ir a buscar esas rocas, siempre la tuve en mi cabeza como tiene todo el sentido del mundo, ¿sí me entendés? Nunca me cuestioné que eso no fuera posible. Hay una cosa, Sebas, que siempre me gustó mucho, que es cuando un niño se escapa de la esclavitud en la que lo tienen, pues los malos de la película, ya hablaremos de ellos, que llega al pueblo y le entrega a Indy como una especie como de telita. Indy reconoce ahí como una leyenda de algo que él conoce pues de esa secta en la India. Y cuando Short Clown le dice, el niño, el chinito le dice, pues que porque si íbamos a ir a buscar esa roca y por qué la vamos a hacer. Que Indy dice, pues para Fortune and Glory, for Fortune and Glory, para fortuna y gloria. Sebas, esa frase siempre me ha parecido súper bacana porque no sé si te das cuenta que en ese momento Indiana está tomando como esta tarea, no necesariamente para ayudar al pueblo, ¿sí me entendés? Está buscándolo porque quiere buscar fortuna y gloria. La fortuna y Sí. gloria que viene de buscar esas piedras mágicas.
Me parece que de todas Que las películas... supuestamente están llenas de diamantes, ¿no? Creo que Sí, él porque en sabe. todas las otras películas de Indiana Jones, las otras dos, nuevamente digo, solamente hay 3 películas de Indiana Jones, no hay nada más. En las otras dos, siempre hay una motivación principal, que es evitar que un artefacto religioso católico caiga en manos de los nazis. El Arca de la Alianza en la primera y el Grial en la tercera. Pero en esta, al no estar como ese combate mayor entre el mal supremo que son los nazis y digamos ese artefacto occidental religioso que es lo que viene de la cultura pues católica, y esto siendo algo tan exótico, me parece que es muy interesante como ubican a Indy como motivado por eso, por buscar fama y gloria, ¿sí me entendés? Siempre me ha parecido como algo interesante en la historia y en la motivación pues de Indiana Jones. Y posiblemente pues, creo que van a entender que también es esa, que todavía, pues un año antes, todavía está más enfocado en esa fama y gloria, ¿cierto? Canísimo. Tiene todo el sentido, Sebas. Descubrir pues todo lo que pasa en el templo de la perdición que lo lleva a ser menos enfocado en eso y también a proteger las cosas, pues, o Exacto, es el lado aventurero de Indiana Jones. Realmente él está sí, buscando algo que es completamente fuera de lo normal porque le puede traer a él un beneficio. Y luego vamos a ver pues cómo cambian las cosas cuando ya la descubre. Al final de la película, cuando es un poco un fast forward y un spoiler alert muy rápido, cuando le regresa la piedra al mismo viejito que te gustó a vos, al actor, el viejito le dice, ahora vas a ver cuáles son los poderes de esta piedra. E Indiana Jones como que le dice, no, ya sé cuáles son. O sea, como que en ese momento se cierra pues como ese arco que Indiana Jones reconoce que esa piedra tiene que estar con ellos, le pertenece a esa comunidad y mira pues que no se la lleva, ¿sí me entendés? sí, ser menos también como ese cazarrecompensas básicamente, o ese cazador de Exacto, tesoros, pues, que es antes, sí, exacto, correcto. exacto. Bueno, y entonces entre estas dos escenas que acabé de hablar, pasa toda la película. Eventualmente, Indiana, Willy y el niño llegan al Palacio de Bangkok, que es el palacio en el cual están supuestamente esta secta esclavizando a los niños. Tugi, La la Tugi, secta Tugi. exacto. Porque por cierto, no había Y niños en basada la... en una secta real, Sí. eso sí pude ver, sí. Porque por cierto, se me olvidó mencionar que cuando llegaron a la aldea, que estaba pues completamente como desolada, no había niños. Se los habían llevado los de esta secta Tugi. Los Tugi. Exacto. Y bueno, estando en el palacio, Seguidores de Kalima, creo que se llama así. Kalima, efectivamente. Dios o demonio Kalima, pues es como el término. Efectivamente. Y bueno, y en este palacio hay como una cierta apariencia, digamos, de normalidad, porque hay un primer ministro, está el Maharaja, el rey, que resulta ser un niño, y bueno, y viene la famosa escena de la cena, que te estás muriendo de ganas de hablar de ella, o sea, que hablemos de... Y ese es el spoiler alert principal, porque esta película tiene, en mi opinión, y vos puedes decir después, pero hay 3 escenas que para mí son claves. Esta de la comida, la escena de los insectos y la escena de la sacada del corazón. No sé. Sí, Y sí, con de acuerdo. he dicho mucho, pero hablemos de la primera, de la comida. Y también la escena de la mina de los niños, creo que Sí, también esa sí. pelea y ese rescate pues, me pareció siempre muy importante. Y el puente colgante también. Pero bueno, decimos, ponemos el No, marco, el marco de la comida, de la cena. lo voy a escribir completamente, se me quedó grabado después de ponerle tanta atención esta vez y yo ver la reacción de mi hijo. Empiezan con una deliciosa serpiente sorpresa, en el cual apenas es una, creo que una boa, es una serpiente grandísima, la cortan y empiezan a salir como serpientes vivitas, chiquitas, bebés del coso y se le empiezan a comer y yo, oh my God. O sea, uno ve Sí, a la gente cogiéndola así con las manos, a los que son pues como locales. ya 3 o 4, sí. Y se los meten así vivos en la boca y yo, ok, wow. Hasta ahí, la verdad, todavía decía, ok, eso es posible que haya gente que se lo coma así. Pues sí, hay gente que se come un octopus vivo, es comer serpientes vivas. Luego se comen unos escarabajos gigantes así de grandísimos y con un gusto. El actor que ponen, el que muestran, el gordito que muestran comiéndose toda la comida, se lo come con un gusto que no sé dónde lo consiguieron, pero hicieron un excelente trabajo consiguiéndose eso. Luego ella cuando ve esa comida, no, entonces pide una sopa y en la sopa hay unos ojos con sangre y con los bordes, nunca dicen de dónde salen los ojos. Esa parte, Sebas, de toda la comida fue la única como que nunca me ha gustado del todo, porque tiene el efecto, obviamente, Es muy porque ella obvio. mete la cuchara y salen unos ojos, pero ¿qué tiene que ver eso? Porque lo que vos decís, o sea, hay gente que come serpientes, no sé si vivas, pero la carne de serpientes se la comen, por ejemplo, en el Amazonas. Sí, y en la India y en China.
Los escarabajos no estoy muy seguro, pero por ejemplo, grillos y demás Uno come insectos, grillos, en Colombia comemos hormigas hormigas, culonas. exacto. O sea, digamos, no es como tan, no se veía muy apetitoso, pues, la forma como se lo comía el tipo este, pues, pero igual podría ser, ¿sí me entendés? Todavía estamos en un cierto coso de la realidad. Los ojos, porque no una sopa de ojos, o sea, ¿de dónde carajo salió eso? Y luego el postre son cerebros de mono con la cabeza del mono. ¿Qué postre? O sea, ¿dónde está el Chilled azúcar? ¿Dónde está el dulce? ¿Cómo es un Z, postre eso? chilled monkey brains. Sí, no, congelado, eso está bien, esa parte la entiendo, pero para eso no es un postre en ninguna parte del mundo. Entonces, sí, la da medio absurdo. Estaban escalando, escalando, intentando ver cómo podían hacer la escena La más, cosa más más absurda. extrema. Todo a la final es un comic relief, ¿cierto? Pues lo que mencionábamos, la reacción de Willy, que es la mujer, pues, y de Short Round, es excelente, la verdad. Yo no sé, ¿no? Sí existe la historia, pues, de que Steven Spielberg torturó mucho a Willy, pues, y que era como la venganza de él contra pues, como ellos, George Lucas y Steven Spielberg vengándose de sus, pues, como de ellos desahogándose en ella. Yo no entiendo cómo ella terminó casada con Steven Spielberg. Es muy curioso. Pero sí, es una muy buena reacción de ellos dos contra lo que está pasando, pues la verdad, en realidad hacen un muy buen trabajo muy realista al respecto. Pero particularmente me gusta siempre más la reacción, no voy a negar que, ahorita podemos hablar un poquito más de las actuaciones, pero no voy a negar que se me olvidó el nombre de él, Wan Kwon, me parece que desde esa época se notaba la calidad como actor. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos, Sebas. Hacemos un poquito, porque ya luego de esta escena, luego de la comida, ya viene la introducción al templo de la perdición. Eventualmente encuentran pues como una entrada a través pues del palacio a este sitio donde el culto está llevando a cabo pues sus sacrificios humanos y demás, que ahorita hablamos de eso. Pero en el camino para poder entrar viene la segunda escena, que para mí siempre me quedó marcada, Sebas, en la cabeza, que es cuando Indiana y el niño Short Round quedan atrapados en una habitación que se está cerrando y llaman a Willy para que lo rescate y tiene ella que pasar por un sitio por donde habían pasado ellos antes. O sea, sabemos lo que ella está, a donde está entrando, porque cuando inicialmente llegaron Indiana y Short Round, era una habitación llena, 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 desde el suelo, Uy, paredes, al techo, de miles, miles de insectos. Y no cualquier y de, insectos, cucarachas, cien pies, unos insectos extraños que jamás hemos visto, unas cosas son, gigantes. no sé, sí, son como unos grillos gigantescos del tamaño de la mano de uno, O sea, gigantescos. yo creo que un poco como no sé si la palabra sea trauma, de pronto es como fastidio que tengo con los insectos, viene esta película. Y sobre Sí, yo todo, también me acuerdo la primera vez que me vi esa escena cuando ellos empiezan, porque suena, el sonido también es perfecto en esa escena. y el Hay niño una edición inclusive, de sonido y el niño dice, espectacular, la música, are we walking on cookies? ¿Te acuerdas que él decía? sí, Charwan, sí, Round, sí. Y apenas prende la luz y ven eso y particularmente, bueno, Indiana Jones lo saca y toda la vaina, no se dejan cubrir. A Willy le echan todos los insectos encima, le muestran el cien pies en el Se le cuello, en mete el el... pelo. Es Esa como una escena tortura, siempre, así. esa escena siempre leí Sebas un trivia que para que ella pudiera filmar esa escena, que por cierto la cubrieron de verdad con insectos, todo es real, no Sí, son efectos. se nota, se nota. O sea, le tuvieron que dar sedantes. Ella dice que ella estaba sedada para poder hacer esa escena y que funcionó porque fue capaz de hacerla. O sea, te puedes imaginar el temor primario que debe sentir uno. En fin, Con tantos insectos, no, es que. O sea, es hay una historia demasiado famosa memorable. de los pájaros, yo creo que me recuerda como a esa escena de los pájaros en la que la protagonista también quedó traumatizada porque no hacían sino tirarle pájaros encima. Ahora que son insectos de verdad vivos, o sea, por lo menos los pájaros eran muertos, pero en estos son vivos. Y yo, oh my God, ok. Y No, ay, no, no, negar, volverla a ver me pareció. Admiré la actuación de ella, no sabía que estaba sedada, pero fue muy chévere, la admiré porque sí, Indiana Jones y Charles Brown pasan rápidamente, entonces no se nota. Y esa escena, la verdad, me recordó mucho también a la de Star Wars, y me pareció bien interesante. Es como una escena muy similar a la de Star Wars, cuando están atrapados en el compactor, en el trash compactor. Sí, como que, pero igual muy bien hecha, pues, porque a ella le toca, se tiene que forzar a
a interactuar con los insectos básicamente para poderlos rescatar a ellos. ¿no? Y después de esta escena, cuando ya llegan al templo de la perdición como tal, y ven el Una de las primer escenas y ven el más sacrificio impresionantes. humano, viene la tercera escena que para mí es como fundamental de esa película, que es el sacrificio pues, de la primera persona que vemos. Conta la voz, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se hace el sacrificio? La verdadera razón de la creación del PG-13, que es básicamente que le sacan el corazón latiendo a un prisionero y el corazón literalmente le sigue latiendo a este sacerdote de Calima Molaram, y Molaram. mientras queman a la persona, la echan en lava, pues, ¿cierto? Y el corazón empieza a prenderse y toda a, la a- vaina a quemarse. Sí. es Por impresionante, es cierto, muy efectiva. y que el personaje de Molaram, bueno, el Molaram es el sacerdote este de Kalima, el, Ah, el ok, no malo, el sabía, del no. culto. El actor que se llama, ya te voy a decir cómo se llama, Rish Puri. Ese es el que es un actor que era cómico en India. Entonces, como que cuando la película la vieron allá pensaron que iba a ser cómico y la gente se reía cuando lo veía. Y luego vieron la actuación y el personaje que tenía y imagínate, no sé, el shock que había producido eso. No, manera que me sorprende más es que la hayan presentado en la India, que la hayan admitido presentar Es en la verdad. India. No la dejaron filmar en la India, pero bueno, igual la pusieron en el cine allá. Entonces, con eso vimos como los elementos claves de la película. Ya sabemos que es una secta, que tiene un montón de gente como zombificada, esclavizada físicamente a los niños, porque están buscando en las minas. Molaram le cuenta luego a Indiana que están buscando las otras piedras que les faltan, porque había muchas de esas piedras, llamémoslas piedras mágicas y de Sankara, creo que se llama. Y aparte de eso, lo de los sacrificios humanos, que luego más adelante en la película, a Indiana lo zombifican, lo vuelven pues como un zombie, lo Te atrapan lavan pues con... el cerebro, sí, lo como Exacto, sea que sea. exacto, lo obligan a tomar una sangre que básicamente es como un ritual vudú, o sea, Mm. lo posee pues Molaram o el espíritu es el demonio, e inclusive lo vemos a él golpeando a Short Round, que es una escena bastante fuerte, y también Y pues, sacrificando a, y exacto, y casi sacrificando pues a... poniendo a Willy en la caja esta, en la jaula que baja a la lava. Todo ese momento de la película es el momento más oscuro, yo creo. Y es Short Round el que rescata a Indiana Jones, perdón, quemándolo y lo despierta pues de ese sueño, como lo describen ahí, ese sueño maldito de Kalima. Sí, Round definitivamente, hablemos de una vez de Round, yo creo que es supremamente importante porque en las otras películas de Indiana Jones, él nunca tiene un Round, ¿cierto? O sea, siempre es Indiana Jones prácticamente el que sale. Se equivoca mucho, se tropieza, hace errores y toda la vaina. Son cómicos, pero Round en esta es supremamente importante. Literalmente le salva la vida al principio en China cuando llega y lo rescata básicamente en el carro, lo rescata en esa situación, pues cuando lo quema y cae, pues y hace que despierte. Y luego lo vuelve a salvar cuando están peleando en la mina, que hay un muñeco vudú, pues usemos la palabra, pues porque hay un muñeco vudú con el cual torturan a Indiana Jones en varias ocasiones y él también rescata a Indiana Jones en ese momento que va a pelear con la persona que está manejando el muñeco vudú. Entonces es supremamente importante, no es simplemente un niño que hay que rescatar y que, porque ese es el concepto que uno normalmente tiene cuando muestran un niño, qué brutalidad va a ser, qué estupidez hacer. Sí, se equivoca, pero se equivoca naturalmente. O sea, por ejemplo, cuando mencionábamos esa trampa en la cual Willy tiene que llegar a descartarlos a través del cuarto de insectos, es Short Round el que activa las trampas, pero de una forma inocente, pues, ¿cierto? O sea, Indiana Jones le dice, no te pares ahí, párate Quédate aquí. quieto. Y donde se para estaba la trampa. Es culpa de Indiana Jones prácticamente. Incluso Short Round le dice, es que, Indy, you have to do what I tell you, you will survive more. Y me encanta cuando le decía, si me haces caso, Vas a sobrevives, vivir pero... más. y es muy Sebas, bacano. O sea, la verdad, extraño, honestamente, a Short Round en otras películas. A veces decía como que, tienes toda la razón. Esa es la película en la cual Indiana Jones es lo más vulnerable de la trilogía. y también Es más el más selfish, humano. ¿cierto? En cierto modo también es como Más real, la más... verdad. Porque en las otras películas, aunque también se equivoca y lo golpean y toda la cosa, y hay momentos pues como de comedia, siempre es él como el personaje que es como larger than life, el que siempre resuelve las cosas.
no tiene tantas ayudas pues de otro personaje. En esta vos tenés toda la razón. Y quien lo ayuda es un niño. Entonces, eso le da un peso muy grande a la actuación pues tan buena de Kei-Huy Kwan. Y lo que vos decís, ya luego, muchos años más adelante, pues se ganó un Oscar. O sea, que aquí estamos viendo pues ya todo el El potencial nacimiento de una... de una estrella, exacto. Sí, ¿quieres que hablemos de una vez de Willy? A ver, Dale, tengo decilo. mis opiniones. Dale, Es ¿cuál es tu probablemente opinión? la... ¿Cómo? ¿Cuál es tu opinión? No, es probablemente la más cansona de todas las líderes femeninas de las películas de Indiana Jones. Es bastante molesta, como dice Indiana Jones en algunas partes. Si no gritara, sería mejor, ¿cierto? Porque hay unas partes en las que está gritando. Pues o sea, de pasar de la protagonista de la primera, de Karen Allen, pues que era Marion, a pasar a Willy, la verdad o sea, que Marion tiene, o sea, siempre tiene un objetivo, es muy activa, es Y es súper participante, le fuerte, salva la vida a Indiana Jones, Indiana Jones le salva la vida a ella. Una mujer hecha y derecha. Willy es todo lo contrario. completamente de acuerdo. Inclusive, estoy aquí rápidamente buscando para poder decirte el nombre. En la última cruzada está esta chica que se llama, te voy a decir, Alison Doody. La alemana. Sí, exacto. Bueno, austriaca. Eh, sí, que también, o sea, es una arqueóloga, está también buscando el grial como Indiana Jones, es súper sofisticada, eh, y pues obviamente después sale diciendo pues también una aliada de los nazis y mala, pero ¿me entendés? Es un personaje muchísimo más complejo. Es muy parecido pues en su concepto como el de Marion, porque Marion, Karen Allen en la primera, también estaba buscando pues como ese medallón para poder encontrar el arca, o sea, tenían su propia motivación. Kate Capshaw, la actriz que hace el personaje de Willy, simplemente era una cantante en un cabaret en China que se vio pues como arrastrada en esta aventura, entonces un personaje mucho más incidental, no tiene tanta profundidad y se nota pues claramente que no tiene pues como mucho peso en la película, aunque te debo decir, Sebas, nunca tuve un problema con eso, ¿sí me entendés? Pues como que me pareció como de las películas de Indiana Jones, es tal vez en la cual había personajes más naturales, ¿sí me entendés? O más Mm, incidentales, como personajes como más como el día a día, que no necesariamente tenían que tener una motivación tan grande o ser muy capaces de resolver todas las cosas. Ella era simplemente una cantante de un cabaret y terminó. terminó en esa aventura sin quererlo, sí. Exacto. Sí, a la final pues, no le aportó mucho a la historia, pero por lo menos estaba ahí, pues, y hizo lo que tenía que cumplir, pues, ¿cierto? Como ser ese comic relief o la persona normal en un mundo de fantasía, digámoslo así. Pero hubo momentos en los que hubieran podido bajar un poquitico el tono. Creo que se vuelve, hay partes en las que se vuelve un poco cansón. Pero a la final sí, se necesitaba pues también, ¿cierto? Elsa es la de Last Crusade, la actriz esta, creo que no alcanzaste a decir el nombre. Sí, Alison Doody, Alison Doody, sí, que bueno, sí, también, ¿no? Por lo menos es otro personaje muy distinto pues a muy distinto. Marion y a esta, pues entonces en cierto modo es bueno que por lo menos exploraron diferentes personalidades en el interés amoroso pues en las películas, entonces, y Marion vuelve en la cuarta, pero como para ti no existe. No me quiero enterar, no me interesa en lo más mínimo. Como para poder ser, Pero la cuarta es dirigida por Steven Spielberg, me parece extraño que no me interesa. la rechaces Eh, tanto. Solamente como para cerrar un poco pues con contexto a la historia. Eventualmente, pues, obviamente Indiana Jones rescata pues a los niños, entre todos los liberan de la mina. Hay varias escenas de combate, pues de peleas la verdad es que muy bacanas, pues Muy muy bien súper, hechas. muy Tengo bien que hechas. decir, yo creo que de las mejores películas, mejor incluso que la tercera, yo creo que esta tiene mejores peleas. Mejores secuencias de acción, yo creo. Inclusive pues la persecución en el tren, en el riel este, dentro de la mina, es un clásico. O sea, Sí, es... hasta Yo decía, está hecho perfecto para un parque de Disney, no me negar. exacto, exacto. Y bueno, y pues el desenlace de la película es esa pelea final entre Mola Ram y Indiana Jones cuando están suspendidos, pues colgándose de un puente colgante que Indy rompió para intentar como escapar porque lo tenían cercado los malos atrapados. Y bueno, y eventualmente sale Indiana Jones victorioso y una cosa muy diferente a lo que pasa en Raiders of the Lost Ark y en The Last Crusade es que el artefacto que estaban buscando que estaba buscando Indiana, no se pierde como el Grial.
en la tercera, ni queda perdido en una bodega del gobierno de Estados Unidos como supuestamente queda el arca en la primera. En este caso, Indiana Jones es exitoso y es capaz de devolverle la piedra a sus dueños, que es a la aldea, que es lo que vemos al final, que es cuando el viejito hace esa célebre frase de ya vas a poder ver los poderes de esta piedra. E Indiana le dice, ya sé cuáles son. Esa escena me encanta, me encanta, me encanta. Sí, muy buena, muy bien hecha. Sí, y muy curioso pues que ya cuando vuelven a ya otra vez está verde antes de que regresara la piedra, o sea que el solo hecho de destruir el culto fue suficiente para volver el verde a la aldea. Excelente, Sebas. No, empecemos entonces pues como con nuestro análisis final, porque yo creo que ya hablamos de todos los elementos, a menos de que se nos haya pasado algo que quieras mencionar. No, la música, creo que definitivamente la música de John Williams sigue siendo maravillosa, Una pues maravilla, una es maravilla. espectacular y los elementos que cambian no son muchos, son suficientes pues como para que tenga su propio tono, pues. Y también, pues la verdad, en general las actuaciones son muy buenas de los otros actores secundarios, los villanos, el ministro este también tiene un papel cortico pero interesante, el Mahará también, que es otro niño, pues es muy buen papel. Entonces es interesante, la película tiene muy buenos elementos, es que solamente es el tono realmente el que a veces hace que sea complicado, pues sí, de esa aventura de Raiders of the Lost Ark a esta, hay un tono muy oscuro, pues que la verdad hace que esa segunda mitad sea un poco más difícil de pronto de ver como un niño, pues digámoslo así, normal, pues. Pero aún así, pues valió la pena. ¿Sabes qué, Sebas? Ahora estaba pensando una cosa. Cuando esta película salió, bueno, pues, eso mediados de los ochentas, no sé, en mi cabeza yo siempre como que relaciono, o sea, o pienso que hubo como una fijación pues como con la India y con el componente exótico de la India como en esa época. ¿Sabes por qué? Porque, no sé, yo siempre veía esta película y más adelante pues cuando pasaban pues videos en MTV y demás, Duran Duran hizo como varios videos en la India. Bueno, en Sri Lanka realmente, pero eran pues como intentando pues mostrar como la India como ese país exótico con elefantes en la selva y era muy similar a lo que uno veía pues en Temple of Doom. Los dirigió Russell Ujú. Mulcahy, el mismo de Highlander. Entonces como que no sé, en mi cabeza viejo siempre se me quedó pues como esa parte exótica donde todo es posible en India. Me encantaría algún día poder ir allá y buscar el templo de la perdición. Probablemente debe haber algo donde uno pueda encontrar algo similar. Efectivamente. Bueno, hagámonos nuestro análisis Resumen. final, Sebas, nuestro resumen. Te pregunto lo que siempre discutimos al final. ¿Te gustó? ¿La recomendás? Y te la volverías a ver. Sí, me gustó. Definitivamente ahora como más maduro, digámoslo así, le encontré muchas cosas pues como para disfrutarla y ver que realmente, pues a pesar de que comparada con la primera, pues obviamente fue más criticada negativamente, igual creo que sigue siendo una película excelente, pues es muy buena. Sí, la recomendaría definitivamente. De pronto, pues con unos niños un poquitico más, más grandes, aunque bueno, mi hijo de 8 años ya se la vio, pues y ay, Y sobrevivió. Ahí está. sobrevivió. Estaba completamente concentrado toda esa primera parte hasta que llegaron al templo de la perdición, que ahí fue cuando todo empezó como que, ok, esto está como fuertecito, pero igual se lo terminó de ver. Em, y sí, me la repetiré probablemente, pues no tan seguido, pero igual todavía sigo, creo que mi cariño por La Última Cruzada y Raiders of the Lost Ark está ahí. Entonces probablemente me la repito menos, pero igual se me la seguiré repitiendo. Excelente. A mí, obviamente, Sebas, pues me encanta. Se lo recomiendo a todo el mundo. Me la veré con mi hijo próximamente. Logré que se viera Gremlins y Gremlins 2. Si le gustó mucho Gremlins 2, ahora vamos a ver. Este es un nivel un poco distinto. Pues sí, sobrevivió a Gremlins 1, yo creo que sobreviviría a este también. Y la verdad, Sebas, pues de las tres de Indiana Jones, esta es la que me veo más fácil, la que me reveo más fácil, de verdad. La última cruzada también me la he visto muchas veces. La que menos me veo seguido es la de la Arca Perdida. Porque, no sé, me parece que está bien, pero hay como en esta película hay como un tono, como un elemento de fantasía que es mucho más interesante. Y en la última cruzada, pues obviamente está Sean Connery, que es uno de mis actores favoritos, entonces pues es otro tema muy distinto. Pero bueno, Sí. ahí están. Ahí hay algo interesante de pronto para que hablemos. Estamos hablando ahorita de Gremlins.
Nosotros vimos Gremlins 2 hace un par de semanas, o la semana pasada, ahora que pensó, fue la semana Sí, la pasada. semana pasada. Pero Gremlins, que salió el mismo año que esta película, 1984, Indiana Jones and the Temple of Doom son los causantes, o sea, que son como de esos grupos que causaron el PG-13. No fue solo este, sino que Gremlin 1. O sea que si sobrevivió Gremlin 1, si sobrevivió a Gremlin 1, probablemente pueda sobrevivir tu hijo a este también. Excelente, excelente. Bueno, Sebas, entonces ya estamos casi que terminando nuestro ciclo de secuelas infravaloradas. Nos queda una película más que vamos a ver y a discutir la próxima semana, que la nominaste vos y es Y es también por la misma época, que se llama Back to the Future 2. excelente. Ya no Volver al vamos a futuro 2. ya no vamos a ver al pasado, sino que vamos a ir al futuro. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal si sobrevivimos a los cambios de actores y a tantas cosas que ocurrieron en esta secuela. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Queremos agradecerles su tiempo y por favor suscríbanse, compartan, coméntenos. Queremos escuchar sus comentarios, queremos ver qué piensan, si Temple of Doom sí es infravalorada o definitivamente hace parte de esa trilogía y está casi en el mismo nivel de las otras, de las otras películas de la trilogía, como dice Pablo, de original de Indiana Jones. También cuéntenos si les parece que Harrison Ford siempre será Han Solo o será Indiana Jones primero. O Jack Ryan también puede ser, que es otra de esas franquicias en las que él estuvo muy presente. Ya un poquitico más viejos. Ese puede ser un survey bastante interesante. Sí, ¿cuál franquicia por la que más recuerdan a Harrison Ford? Bueno, por favor, nos pueden buscar en las redes sociales como Cinema Jam Pod y probablemente vamos a poner el poll que recomendó Pablo, o sea que ahí lo vamos a ver. Pablo, ¿tienes otra cosita para recomendarnos? Pues Sebas, ahora que estamos hablando como de los ochentas y como ese contexto musical, a recomendar el disco de Duran Duran que para mí es su obra maestra que se llama Río. Es un disco de Ok. 1982 y en Río están Hungry Like the Wolf y Save a Prayer y la canción Río. Las tres fueron filmadas por Russell Mulcahy en Sri Lanka y tienen todo el contexto, todo el ambiente, el look and feel de Indiana Jones and the Temple of Doom. Siempre la va a tener en mi cabeza. O sea, yo me veo esta película de Indiana Jones y pienso inmediatamente en Duran y al revés, pues y al inverso. Súper, pues, cada recomendado. Voy Duran a, Duran, Río. voy a, voy a tener que mirarlas porque hace mucho tiempo que no veo los videos, entonces ahorita los voy a buscar en YouTube para vérmelos. Ya, y como ya cerraron en TV, ya no podemos verlos en MTV, por desgracia. Pero Pues sí. bueno, aquí en Estados Unidos los cerraron. ¿Vos qué recomendás, Sebas? Yo voy a recomendar Predator Badlands. ¿Te la viste ya? Sí, me la vi esta semana, incluso hice un mini jam. No es una película de terror, es una aventura de el protagonista, es un yacha, que es pues el término que usan, o la raza, pues, que son a la que pertenecen los predadores, o los depredadores. Entonces, es interesante porque es muy distinto a lo que me esperaba. La verdad, no sabía qué esperar, no sabía que era tanto esa aventura, pues, como fantástica y de ciencia ficción, pero la verdad es muy bien hecha, me mantuvo entretenido durante todo el rato, tiene unas escenas espectaculares, Dan Trachtenberg realmente se lució. No esperen Prey 2, es muy distinto, o sea, de verdad que me sorprende casi lo opuesto de lo que es Prey, pues porque Prey es histórico, concentrado en una época muy específica, un solo predador. En cambio, en esta estamos yendo pues a un mundo de fantasía, pero me gustó mucho, pues. No voy a negar, pues, que recuerda muchas veces a Star Wars o a Avatar. La verdad, también hay elementos de Avatar que yo sé que eso para la mayoría de la gente puede ser suena negativo, pero es como esas partes positivas de esas películas que hacen que uno diga, nos estamos encontrando con algo fascinante. Y la verdad no sabía que era PG-13, ahora que lo pienso. Y la verdad no hizo falta, pues la verdad me pareció Muy que fue interesante. espectacular, pues. O sea, lo logran salvarse, pues, o sea, logran poner el PG-13, esa categoría, pues, que todos los estudios buscan, pues, porque obviamente abre al público en general, porque no hay humanos en la película. O sea, literalmente no hay humanos. Al lograr saltarse ese detalle, los muertos son robots o aliens, entonces
no importa. Entonces pueden ponerle el PG-13 sin problema, pero tiene muy buenas escenas. Me gustó mucho la acción, la música y de verdad que Dan Trachtenberg es un director para seguir. Excelente. ¿Listo? Muy buena recomendación, Sebas. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Keep jamming about movies. Hasta la próxima. Gracias.